Bueno, yo creo que empezamos y bueno, ya son Claro. las 10. Nada, Federico, te cuento que esta es la quinta reunión que hacemos para reflexionar sobre estos temas. La idea la tuvo Carmen, a partir del tema de la convocatoria de la Bienal. Nosotros hacemos joyería contemporánea y estamos en plena convocatoria de la tercera Bienal y el tema es Abran Cancha. El título del tema es Abran Cancha y busca en realidad que cada quien trabaje sobre su obra, mirándola, estudiándola, pensándola, a partir de su esencia latinoamericana, buscando qué es lo que tiene de latinoamericano. Entonces tuvimos varios encuentros, el primero fue entre nosotros y después fuimos invitando a otras personas de distintas disciplinas. La verdad es que todos fueron muy interesantes y bueno, Marita nos propuso invitarte a vos, así que muchas gracias por aceptar. Marita. Bien. Bueno, gracias, Fede. Yo llego a Federico a través de Silvina Rebuffi, que es alumna de Fabi, y a través, aprovecho para saludarla y para agradecerle que, bueno, que incluso la semana pasada me acercó el libro último, el libro donde Fede tiene escribe, y es un grupo que ahora vamos a saber qué es lo que investiga, y la verdad que es muy interesante porque es el pensamiento de Kusch en nuestros días, o sea, esbozos filosóficos situados, que quiere decir que están, digamos, vistos en el contexto actual. Bueno, Carlos Federico Mitidieri nació en la ciudad de Banfield, en el conurbano bonaerense. Es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad de El Salvador. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Lanús, con una beca del CONICET. Desde hace varios años se desempeña como profesor en la Cátedra de Antropología Filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales, y en la Cátedra de Filosofía Social y Política en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la Universidad de El Salvador. Participa desde hace más de 10 años en el equipo de investigación de Susana Barbosa sobre teoría crítica en la USAL y en el equipo de investigación de Ana Zagari sobre filosofía política y pensamiento latinoamericano, ahora radicado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como en el equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance, ICAUBA, dirigido por Silvia Citro. Sus temas de interés son la teoría crítica, el pensamiento latinoamericano, la filosofía política, la filosofía de la cultura y las epistemologías decoloniales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y publicado artículos en libros y revistas académicas especializadas, entre otros, entre los que se destaca Pensamiento estético, dialéctica negativa y fagocitación, Afinidades selectivas entre Kusch y Adorno, en Zagari, Ana, Rodolfo Kusch, Esbozos filosóficos actuales, editorial Sikus, Buenos Aires, 2020, y ha impartido cursos en México y en Ecuador. Bueno, no sé, Federico, si querés, yo más o menos pensé que nos podías situar un poco en el pensamiento de Kusch, y después me interesaría, creo que a todos, pero bueno, yo destaqué del último libro, Identidad, no identidad, y por supuesto el pensamiento estético. Así que te dejo. Bueno, muchas gracias, Marita, por la invitación, por la presentación. Bueno, como decía Carmen y Marita también, es verdad que Rodolfo Kusch fue durante varios años, lamentablemente, un pensador bastante olvidado, sobre todo en los 70s y los 80s, sobre todo por la época de la dictadura por razones obvias.
Y después en los 80 no sé por qué no fue muy recuperado, pero a partir de fines de los 90 y ahora en los 2000 se lo está, por suerte, volviendo a trabajar bastante. También porque es retomado por varios otros pensadores de distintas corrientes de lo que se puede llamar la filosofía latinoamericana, ¿no? Tanto la filosofía intercultural, que lo reconocen como un precursor, ¿no? La filosofía de la liberación, que bueno, Dussel justo fue contemporáneo de Kusch, pero como que ahora empieza también a ser más reconocido, ¿no? El pensamiento de Quijano, en Argentina de Rita Segato, que lo recupera mucho. Y particularmente ahora desde el año 2000 más o menos, hay varios grupos de investigación sobre Rodolfo Kusch en la Universidad de 3 de Febrero que volvieron por un lado, a estudiar su obra y a publicar muchos libros sobre Kusch y también a volver a publicar varias de sus obras principales. Porque antes, creo que las únicas ediciones que había de las obras de Kusch eran estas Sí, Editorial Fundación Ross, que son las obras completas en 4 tomos, que bueno, aparentemente tienen algunos problemas de edición y eso, pero sobre todo el problema principal era que se habían agotado y eran imposibles de conseguir. Y ahora, bueno, UNTREF, a través de Biblos y de la editorial de la UNTREF, volvieron a publicar estos libros como el que tiene Carmen, que está América Profunda, Esbozo para una antropología filosófica americana, etc. Así que bueno, ahora en los últimos años ya sí, por suerte es bastante más conocido, incluso en la Universidad de Lanús también hay varios cursos sobre Kusch, como decía, en la Universidad de 3 de Febrero, todos los años se organizan las jornadas de pensamiento de Rodolfo Kusch, etc. Aunque hace algunos años, en 2016, se hicieron en Maimará, que fue el último lugar donde vivió Rodolfo Kusch, ¿no? Rodolfo Kusch, un poco para presentarlo, bueno, nació en Buenos Aires en 1922 y murió en Maimará en el 79. Y él, justamente esta ida a Maimará, a la quebrada Humahuaca, y ese acercamiento que tuvo con la cultura, ¿no?, del norte de Argentina y de Bolivia y de Perú, y él hizo varios trabajos de campo en esa zona, y le permitió de alguna manera ir reformulando su pensamiento, ¿no? Él bueno, como decía, nace en Buenos Aires y estudia filosofía en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, es de una familia alemana, lo cual para la formación en filosofía siempre es bastante provechoso tener un buen manejo del idioma alemán. Y de hecho, bueno, o sea, su formación es como de una filosofía más académica. Y justamente la novedad de su pensamiento, como decía Carmen, es un pensador bastante novedoso que trae cosas nuevas para pensar. Creo que una de las novedades principales de su pensamiento va a ser justamente esta idea de ir al norte y ponerse a hablar de igual a igual con, digamos, con las clases populares. O sea, estos informantes con los que Kusch va a dialogar, que son simplemente gente del pueblo de, como decía, de la quebrada Humahuaca, de la Puna, del sur de Bolivia, Kusch va a hablar con ellos en igualdad de condiciones, no desde el lugar del investigador que sabe y va a estudiar a otro sujeto como si fuera un objeto de investigación, sino poniéndose bueno, a la misma altura de su interlocutor. O sea, en un posicionamiento horizontal con ese otro. Esa es una de las grandes novedades del pensamiento de Kusch. Sobre todo es muy novedoso para un filósofo que haga esto, ¿no? Que tiene mucho más que ver con el método etnográfico y con el modo de trabajar de otras disciplinas, como sobre todo la antropología. Los filósofos en general nos dedicamos a leer libros más que a hablar con la gente. Entonces, esta ruptura de Kusch de ir y hablar con
con estos sujetos del mundo popular es una novedad. Y por eso, como les decía, estos pensadores de la interculturalidad, que es como una corriente filosófica, sobre todo tiene bastante más preponderancia a partir del año 2000 y sobre todo en las últimas décadas. Estos pensadores de la interculturalidad lo consideran como un precursor de esa corriente, justamente por esta idea de ir y charlar con los otros. Entonces esta perspectiva de Kusch permite ampliar un horizonte de comprensión. O sea, la posibilidad de acceder a un conocimiento válido no depende ni de la cultura del investigador ni de la cultura del informante, sino de un conocimiento nuevo que hay que fundar. ¿No? Hay que fundarlo en un entre el investigador y el fundante. Se da justamente en este diálogo el surgimiento de lo nuevo. ¿No? Ese es quizás uno de los puntos importantes de este pensamiento. Porque para pensar lo nuevo tenemos que que salir de nuestra zona de comodidad, de ir a hablar con el otro, ¿no? Con el otro que es absolutamente otro, con el que vivimos prácticamente en otro mundo. Y ahí, bueno, justamente es el problema de la interculturalidad, cómo hacer dialogar a dos sujetos que están en distintas culturas, en distintas cosmovisiones, que entienden el mundo de distinta manera. Este es el desafío, comprender este nuevo horizonte que abre Kusch y comprender esta nueva cosmovisión propia de América, que él la va a llamar del estar, y que viene de la América indígena. Otra cuestión interesante del pensamiento de Kusch es su idea de geocultura, o la idea de la gravitación del suelo en el pensamiento. Y esto también plantea una ruptura y una crítica con el pensamiento occidental en general. O sea, el pensamiento occidental supone ser un pensamiento universal y neutral, ¿no? Un pensamiento que habla desde ningún lugar. Nosotros leemos a los grandes filósofos, desde Platón hasta Descartes en el siglo XVII, Hegel y Heidegger, no dicen, Descartes no dice yo soy un pensador francés y estoy pensando desde Francia. No dice que está pensando desde ningún lugar, ¿no? O sea, supone que su pensamiento no tiene nada que ver con un estar situado, sino que es un pensamiento válido para cualquier ser humano en cualquier lugar. Un pensamiento que se presupone universal. Y justamente lo que va a plantear Kusch a partir de esta idea de la gravitación del suelo es cuestionar esa idea de la universalidad, ¿no? O sea, mostrar que cuando alguien nos dice que está hablando desde ningún lugar, o cuando pretende que habla en nombre de la humanidad en general, o cuando habla en nombre de lo absoluto, en realidad está hablando desde otro lugar, pero lo oculta para, ¿no?, de alguna manera dominarnos, diría Kusch. Esta gravitación del suelo, entonces, implica, como decía, abrirse hacia otro pensar, hacia hablar con un otro que, ¿no?, es distinto que nosotros y que tenemos que ver cómo podemos tratar de entablar ese diálogo. Y con el suelo se refiere también Kusch a la idea de cultura como domicilio existencial, ¿no? Como un modo peculiar de cultivo para hacer frente al contorno, ¿no? O sea, la cultura como por eso hablar Kusch de un estar en el mundo, un estar en el mundo de una manera determinada, y que ese estar está dado justamente por nuestra cultura. Una cultura, ¿no?, como un ámbito donde se establece una trama de sentido en el que el hombre está instalado. Bueno, entonces, esta idea de la gravitación del suelo que nos permite entonces deformar al pensamiento que se pretende universal, pero también fundar lo nuevo, va a ser interesante porque lo que va a plantear Kusch es que en América lo que nos falta es
poder pensar lo nuestro. Quizás también por la colonialidad de la que fuimos producto en los últimos 500 años y por esta estructura colonial en la cual fuimos educados. O sea, yo fui a la Facultad de Filosofía, estudié en la UBA, después estudié en una universidad central como la UBA. Después estudié en una universidad privada como la Universidad del Salvador, y ahora estoy haciendo el doctorado en una universidad del conurbano. Y en todas, generalmente, lo que estudias son filósofos, ¿no?, occidentales. Y por occidentales nos referimos a 2 o 3 países del norte global, ¿no? O sea, filósofos occidentales son los alemanes, los franceses, los ingleses y ahora quizás también algunos de Estados Unidos. Pero el resto del mundo es como que no existe para la filosofía. Entonces, lo que viene a plantear Kusch, y que quizás hoy es algo que damos mucho más por sentado, pero que sobre todo, por ejemplo, cuando escribe América Profunda, que es 1962, es una total novedad, es justamente esta idea de que nos falta poder pensar lo nuestro. Y pensar desde nuestro lugar en el mundo, desde América. Creo que la tesis central de América Profunda es justamente la idea de que los americanos somos mestizos, pero que una parte de esa raíz mestiza que tenemos está silenciada u ocultada, o justamente subvalorada, ¿no? Él dice, una de esas partes está invalidada, ¿no? Y le damos, por eso nos referimos a ella como lo que hiede, ¿no? O sea, lo que, ahora vamos a ver a qué se refiere Kusch con esta cuestión del hedor y la pulcritud, pero es justamente lo que tratamos de dejar de lado con lo que se llama el mito de la pulcritud. Ya en el exordio de América Profunda, es decir, en América se plantea ante todo un problema de integridad mental, y la solución consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continuará siendo autónomo, y por tanto será una fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social. O sea, el problema en América es que todo el tiempo estamos tratando de ocultar que somos americanos, que todo el tiempo estamos tratando de ser europeos, ¿no? Y que creo que es un problema en América, no es un problema en América en general, pero sobre todo creo que más en Argentina, donde quizás por una cuestión de que, o sobre todo en Buenos Aires, ¿no?, de que la mayor parte de los pueblos que había en Buenos Aires eran pueblos nómadas y que quizás no tenían una cultura tan desarrollada y que fueron mucho más conquistados por los conquistadores. Entonces, sobre todo los argentinos, nos creemos mucho más la idea que dice Alberdi, que somos europeos trasplantados en América, en lugar de que somos mestizos, ¿no? Yo veo las caras de ustedes acá en la pantalla, y generalmente tenemos rasgos más europeos que si estuviese dando esta charla en Bolivia o en Perú. Pero lo que plantea Kusch es que este mestizaje no es un mestizaje de la sangre, sino que es un mestizaje cultural. O sea que, como somos argentinos, somos mestizos y no podemos evitar ese mestizaje, ¿no? Pero vamos a ver bien cómo, ¿no? Y dice Rita Segato, y sobre todo, por más que nosotros pensemos que somos europeos trasplantados en América, por más que nosotros digamos, bueno, nosotros somos los nietos de aquellos inmigrantes que vinieron en los barcos, ¿no? Después cuando volvemos al lugar de donde salieron esos barcos, no nos dicen nada, vengan acá que ustedes también son europeos igual que nosotros. O sea, sobre todo cuando nos damos cuenta de que somos americanos es cuando vamos a Europa y en vez de decirnos, sí, ustedes eran europeos trasplantados en América, nos dicen, no, ustedes son latinoamericanos, vayan a hacer la cola larga de allá, y por ahí no los dejamos entrar, ¿no? Entonces, en América lo que decuye es justamente este problema, que estamos todo el tiempo tratando de ocultar esa parte propiamente americana de nuestro mestizaje. Dice Kusch
más adelante dice, la intuición que bosquejo oscila entre dos polos, que son las raíces profundas de nuestra mente mestiza, de la que tanto blancos y pardos participamos, y que se da en la cultura, en la política, en la sociedad y en la psique de nuestro ámbito. ¿No? O sea, piensen, Kusch en realidad se llama Gunther Rodolfo Kusch. O sea, es alemán, pero él no piensa, yo soy alemán porque me llamo Gunther Rodolfo Kusch y leo a todos los filósofos en alemán. Y se da cuenta, y por eso se va a vivir a Maimaral, que es mestizo. Dice, intuición que bosquejo oscila entre dos polos. Uno es el que llamo el ser, o ser alguien, y que descubro en la actividad burguesa de la Europa del siglo XVI. Y el otro, el estar o estar aquí, que considero como una modalidad profunda de la cultura precolombina. O sea, esas serían las dos grandes raíces de nuestra mente mestiza, ¿no? El ser alguien, que tiene que ver con toda esta cultura, que bueno, efectivamente es la que vino en los barcos, la cultura europea colonizadora de la conquista, ¿no? Es el encuentro en la Europa burguesa del siglo XVI, o sea, en la Europa del siglo del Renacimiento, cuando ya se empieza a forjar lo que después va a ser la modernidad europea con su idea de lo que es la racionalidad, de lo que es el hombre, de lo que es la naturaleza, y de esta particular idea de entender la relación entre el hombre y la naturaleza como una relación de dominio de la naturaleza por parte del hombre. Se empieza a pensar que el conocimiento sirve justamente para dominar a la naturaleza. Piensen que no en el siglo XVI, pero no, a partir del siglo XVI, pero sobre todo a partir de los siglos XVII, con Galileo, y del siglo XVIII, más con la física de Newton, los físicos empiezan a de alguna manera a instaurar la idea de que el conocimiento de la naturaleza nos va a servir para dominar la naturaleza. Esta idea que seguimos teniendo aún hoy de el espacio como espacio geométrico. Y también bueno, como esta nueva idea de la ciencia que empieza a surgir en los siglos XVI y XVII tiene como consecuencia también el desarrollo de la técnica, ¿no? O sea, la ciencia y la técnica para dominar el mundo, ¿no? Y también esta idea del hombre como el centro del universo y como el dominador de la naturaleza. Bueno, todo eso es lo que Kusch de alguna manera llama el ser alguien, ¿no? Y ese ser alguien son estos conquistadores que vienen a América y que traen a América estas ideas y que le traen también como Kusch habla de un margen de superioridad frente a lo indígena. Y esto es lo que él va a llamar la pulcritud, ¿no? La pulcritud de estas ciudades que se fundan, ¿no? Después él va a hablar, ¿no?, de las ciudades de la costa frente a la sierra, ¿no? Y como en la sierra, en América, o sea, en la sierra él se refiere sobre todo, toma estas dos ideas de la costa y de la sierra de Perú, donde en la costa están las ciudades fundadas por los conquistadores españoles, y en la sierra en cambio perdura ¿no?, la cultura más propiamente andina, ¿no? Lo quechua, lo aymara está en la sierra. Y la pulcritud es justamente esta forma en la cual vemos lo que Kusch va a llamar lo ediento, ¿no? Dice, el calificativo ediento que esgrimo a veces se refiere a un prejuicio propio de nuestras minorías y nuestra clase media, que suelen ver lo americano, tomado desde sus raíces, como lo nauseabundo, aunque diste mucho de ser así. Evidentemente, bueno, quise mostrar ese sentido. Lo que busca en América Profunda es justamente mostrar el sentido positivo que tiene lo ediento, ¿no? O sea,
los que llaman ediento a lo popular y a lo indígena son justamente estas élites que se pretenden, pero no son europeas. Bueno, esta cuestión de la pulcritud, Kusch también va a hablar del ciclo del mercader, ¿no? De esta actividad mercantil que empieza, ¿no?, en esa Europa del siglo XVI, con el surgimiento de la burguesía, con todo este desarrollo del comercio y toda esta búsqueda de expandir las rutas comerciales, ¿no? Esta idea de venir a América para llevarse las riquezas, etc., ¿no? También esta cuestión del ser alguien tiene una idea del tiempo, que es un tiempo lineal y que permite un progreso ilimitado. El tiempo lineal, no en el siglo XVI, pero a partir de los siglos XVII, XVIII y después, sobre todo con Hegel en el siglo XIX, se termina de forjar la idea que tenemos aún hoy, principalmente la idea que nos siguen enseñando en las escuelas de la historia, ¿no? Esta cuestión de lo que Hegel llama la filosofía de la historia, o sea, entender a la historia como un desarrollo progresivo que nos lleva desde un momento de menor desarrollo y de mayor ignorancia hacia momentos de mayor desarrollo, ¿no? Entender también a la historia como una historia que va pasando por fases necesarias, ¿no?, desde, bueno, estos pueblos más primitivos hacia los más evolucionados, ¿no? Y justamente esta filosofía de la historia de Hegel es la que muchos pensadores como Kusch, como Dussel, van a ver que está a la base de la idea del colonialismo, ¿no? Porque justamente lo que plantea Hegel es, sí, en Europa somos mucho más evolucionados que los americanos, entonces estamos llevando a América justamente la civilización y la evolución, y entonces tenemos pleno derecho a imponer este modo de vida. De hecho, les estamos haciendo un favor a los americanos al llevarle este modo de vida en el cual somos mucho más desarrollados y más libres que las formas en las que viven los pueblos americanos, que están perdidos en el mito y el autoritarismo de sus dirigentes. Entonces, es esa idea, ¿no?, del tiempo lineal y del progreso ilimitado, a diferencia del mero estar, que en cambio, dice Kusch, sigue comprendiendo al tiempo como un tiempo circular, ¿no?, un tiempo más ligado a los ciclos de la naturaleza. Para la naturaleza no hay esa evolución que Hegel pretende que hay en la historia. Yo les decía, la forma en la que estudiamos historia en la escuela, ¿no?, que estudiamos, en realidad estudiamos la historia de Occidente. O sea, bueno, la historia surge en Babilonia y en Egipto, que no sé por qué pensamos que forma parte de Occidente, y rápidamente pasa a Grecia y de ahí al mundo romano, y después del mundo romano viene el mundo cristiano, y estudiamos, ¿no?, a la Edad Media europea, para llegar después a cómo surge el siglo XVI, el Renacimiento, la burguesía europea, y llega y descubre América, que aparentemente no existía, y la conquista, etc., ¿no? O sea, vemos a la historia como una historia lineal, frente a que para el mero estar el tiempo es un tiempo circular, que tiene más que ver con el tiempo biológico, ¿no?, y con el tiempo, como les decía, de la naturaleza, ¿no?, de la semilla que crece, se desarrolla en el árbol, da frutos y finalmente muere, para que de esas semillas vuelvan a ser nuevamente un árbol, ¿no? Una manera del tiempo completamente distinta. Pueden ver, por ejemplo, en la película coreana, quizás alguno ve, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Es una película muy linda de Kim Ki-duk. Ahí se puede, ¿no?, ver un poco más esta idea de un tiempo circular, ¿no?, de otra manera de organizar la vida en la comunidad y en
incluso de organizar la vida de los hombres, diferente de cuando tenemos ese tiempo lineal y del progreso ilimitado propio de la filosofía de la historia occidental. Por otro lado, dice, bueno, el ser alguien plantea economías del desamparo, ¿no? Las llaman economías del desamparo porque son economías que tienen mucho más que ver con el individualismo propio del liberalismo y ahora mucho más con el neoliberalismo, ¿no? O sea, es una economía de desamparo porque todos aquellos que no pueden, supuestamente por su esfuerzo y por su falta de mérito, encontrar su lugar en la comunidad, quedan completamente desamparados, ¿no? Y son relegados como el 50% de los argentinos a vivir debajo de la línea de la pobreza. Frente a otras maneras comunitarias de entender la economía propias del mero estar, donde es una economía más socialista, ¿no? Donde se cultiva y después, o sea, se cultiva comunitariamente y se divide todo eso entre todos los miembros de la comunidad, ¿no? O sea, mientras para el ser alguien el centro está puesto, o el eje está puesto en el individuo, para el mero estar está puesto en la comunidad. Por otro lado, dice, el ser alguien es una cultura de las llanuras y crea ciudades. Viene a la llanura y justamente esta idea que les decía, ¿no? Que viene ya desde esa idea de la racionalidad cartesiana o del siglo XVII, de la física de Galileo. O sea, una idea de la racionalidad que es puramente matemática, ¿no? Una racionalidad que no ve las cualidades sino las cantidades, ¿no? Una racionalidad que es puramente cálculo. Y entonces encuentra en la llanura ese espacio vacío donde crear y hacer la ciudad. Frente a esta otra cultura de la sierra, que en cambio tiene que adaptarse más al terreno, porque el terreno no es un espacio, o sea, más fácilmente nos damos cuenta de que no es un espacio vacío, ¿no? Es una cultura, la del mero estar, más comprometida con el ámbito, ¿no? Y que aparte ya, incluso en su manera de entender a la naturaleza, la entiende de otra manera, ¿no? La naturaleza no es lo otro del hombre, que el hombre busca dominar. La naturaleza no es un insumo para el bienestar del hombre, sino que la naturaleza es algo que está vivo, ¿no? Es como la Pachamama, es algo que es como una madre con la cual que la tenemos que cuidar, porque es una madre, no agredirla para sacarle todo lo que tiene para darnos. En cambio, como les decía, la ciencia y la técnica modernas buscan dominar la naturaleza, y en cambio la sabiduría americana, ¿no? Esta identificación con el ambiente y la Pachamama, busca una vida en la naturaleza. Incluso Cuya habla muchas veces de esto que él observa en los indígenas, esta cuestión de quedarse contemplando meramente la naturaleza. Es como que la búsqueda no pasa por producir muchos objetos para adueñarnos de esos objetos, y por eso lo llama el ser alguien. Dice, el ser alguien lo que busca es llegar a ser alguien, ¿no? Como que no somos nada, entonces tenemos que llegar a ser alguien. ¿Cómo llegamos a ser alguien? Acumulando muchos objetos en ese patio de objetos que son las grandes ciudades. Frente a eso, el mero estar encuentra la felicidad en simplemente estar con los otros en esa contemplación de la naturaleza. Por otro lado, bueno, les hablaba de esta idea de la racionalidad que surge en el siglo XVII, del pensamiento conceptual, ¿no? Que ya es una forma, ¿no?, de ejercer el pensamiento conceptual es, de alguna manera, lo que es el conocimiento, y es en cierta medida
inevitable que esto suceda, pero el pensamiento conceptual termina ejerciendo una violencia sobre los particulares. ¿Qué es el concepto? El concepto es un universal. El universal busca subsumir a los particulares en ese universal. ¿Cómo conocemos? Conocemos por medio de ejercer esa violencia, de ejercer el concepto universal sobre los objetos particulares, ¿no? ¿Cómo sabemos que todas las sillas que están a nuestro alrededor son más o menos lo mismo? O sea, que son sillas, por medio del concepto silla. Si no tuviéramos ese concepto, bueno, no podríamos conocer nada, ni siquiera nos daríamos cuenta que una silla es más o menos lo mismo que la otra, sino que entenderíamos que cada una de las sillas es un particular diferente. Si tienen presente el cuento Funes el Memorioso de Borges, vieron que Funes tenía una memoria prodigiosa y se acordaba de absolutamente todo lo que había visto el día de ayer, pero para contarlo necesitaba 24 horas. Eso fue Funes era incapaz del pensamiento conceptual. Dice Borges, para Funes el perro de las 5 de la tarde visto de frente es distinto del perro de las 5:15 visto de costado, ¿no? Y sobre el final de Funes el Memorioso, dice Borges, sospecho de Funes no sabía pensar. Bueno, pensar es justamente entender que el perro de las 5 de la tarde visto de frente es el mismo que el de las 5:15 visto de costado. Eso es algo, ¿no? Es una discusión que se da en la filosofía. O sea, para el empirismo no está tan claro que exista la sustancia, ¿no? Para nosotros sí está completamente claro, y para nuestro lenguaje también está absolutamente claro. Y nosotros no podemos sino pensar de otra manera, porque nuestro lenguaje está ordenado así. Nosotros hablamos con sustantivos, entonces ya el hecho de que diga el perro da cuenta de una sustancia, ¿no? Que es un perro, o sea, ¿qué es una sustancia? Es algo que permanece en el tiempo. O sea, ahora mi perro está acá tirado en el piso atrás de la computadora y yo no lo veo. Pero yo no pienso que el perro ahora quizás no está existiendo porque yo no lo veo. Eso es lo que diría un empirismo radical. El perro sigue existiendo ahí. O sea, hay una sustancia perro que permanece en el tiempo. Bueno, el pensamiento conceptual lo que hace es justamente pensar a través de los conceptos, y por esos conceptos, que por una manera, de alguna manera, como les decía, es inevitable y nos permiten desarrollar los distintos sistemas de pensamiento, nos permiten desarrollar la ciencia y la filosofía. Pero por otro lado, nos llevan a cometer estos actos de violencia y de injusticia que consisten en no ver las pequeñas diferencias que hacen a la individualidad de cada uno de esos particulares que subsumimos debajo de ese concepto, ¿no? O sea, no podemos ver aquello que hace que una silla sea diferente a la otra, que en el caso de las sillas no es tan importante, pero en el caso de los seres humanos es importante entender por qué no es lo mismo bueno, una persona que otra, y por qué los seres humanos no son reemplazables. Si bien desde un punto meramente técnico podríamos decir, bueno, un obrero es reemplazable por el otro, si se enferma o se muere, bueno, pongo a otro y cumple el mismo trabajo, y para el punto de vista de la producción es exactamente igual lo que ese nuevo obrero va a producir. Pero, ¿no?, nosotros decimos, bueno, ese obrero que era distinto no es algo que podamos tan a la ligera dejar de lado, ¿no?, sino que, bueno, hay algo que lo hace ser único e irrepetible, que el pensamiento conceptual, por medio de esa violencia del concepto, no nos permite ver. De ahí, bueno, todas las críticas que el pensamiento filosófico contemporáneo hace, ¿no?, en la línea de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? Quizás alguno leyó eso, y cómo ven que justamente esa racionalidad moderna termina y desemboca en el Holocausto, ¿no? Y que en América desemboca también en el genocidio americano, que Adorno y Horkheimer no lo ven porque no sucede en Alemania, ni sucede con los judíos, ¿no? Ellos eran alemanes y judíos, sino que sucede con los americanos, que mucho no le importan a nadie nunca, y sobre todo en esas épocas. Bueno,
frente a ese pensamiento conceptual del ser alguien, Kush encuentra en este diálogo con estos otros con los que dialoga un pensamiento mítico. Un pensamiento mítico que muchas veces es acusado de irracionalidad, ¿no? Se dice, bueno, por un lado está la racionalidad, que es esa racionalidad europea que conoce por conceptos, de la que hablábamos recién. Y por otro, está este pensamiento mítico, que es irracional. Para Kush, en cambio, este pensamiento va a ser otra forma de racionalidad, va a ser otra forma de pensar lo humano, de entender la realidad y de pararse en el mundo. Dice, lo que encuentra Kush en el discurso popular es que está sostenido por la cultura, ¿no? O sea, la cultura es lo que lo sostiene, lo que le permite domiciliarse, ¿no? La cultura es ese suelo que nos permite estar en el mundo. Dice Kush, todo lo que es está, ¿no? El estar es la forma de estar instalado en lo que es. El es un acontecimiento del estar. Y este pensamiento sobre el estar, dice Kush, le permite al americano pensar lo previsto y también lo imprevisto. Dice Kush, el pensar técnico, voy a trabajar más, no tanto en América Profunda, sino en geocultura del pensamiento americano. Kush va a decir, el pensar técnico en realidad no piensa. El pensar técnico solo nos puede hacer saber lo ya previamente sabido. En cambio, este pensar mítico, o incluso esta cuestión que plantea Kush como la novedad de su pensamiento, este abrirnos al otro cultural, esta cuestión intercultural, nos abre la puerta a pensar lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo es siempre lo imprevisto, lo que no estaba previsto en ese concepto, ¿no? El problema y el pensamiento surge justamente cuando aquello que nosotros pensábamos que era un perro no es justamente un perro, ¿no? Aquello que nosotros pensábamos que era un indígena, a saber, un ser irracional, no es irracional, sino que tiene una racionalidad distinta a la nuestra. Ahí es donde se da la posibilidad para empezar a pensar de otra manera, y a pensar lo nuevo. Por otro lado, otra de las características del ser alguien es, y que tiene que ver con justamente la idea de ser, ¿no? La idea de ser o de esencia o de sustancia propia del pensamiento occidental y propia de un pensamiento metafísico, es la idea de que hay algo que es, justamente. Hay algo que es y que es siempre igual a sí mismo y que permanece, ¿no? Y que es probablemente la idea de sustancia. Esto que empieza, ¿no?, en la filosofía, por lo menos con el pensamiento de Parménides y de Platón, y que se desarrolla todo a lo largo de la historia de la filosofía, por lo menos hasta fines del siglo XIX, ¿no? La historia de la metafísica. O sea, esto que descubre Platón, que es que para poder conocer tiene que haber algo que no cambie, porque si todo cambia entonces no podemos conocer. Y entonces Platón dice, debe haber algo que no cambia. Y eso que no cambia es el conocimiento más verdadero, o sea, el conocimiento de la idea o el conocimiento de la esencia, el conocimiento del concepto, es lo más verdadero. Lo más verdadero es saber lo que es un perro y no conocer a este perro particular que tengo al lado mío. ¿No? Pues este perro puede cambiar, puede tener otro color distinto de los otros, se puede morir, se puede enfermar, puede tener un montón de características diferentes, pero que son accidentales. Hay algo que es la esencia y eso no cambia, y eso es lo más valioso para conocer. Entonces, lo que busca el pensamiento del ser es lo inmutable. Y se angustia frente a lo que viene, frente a lo que no puede prever, frente justamente a lo que cambia. Y tiene que ver también con esta idea del Dios uno de Occidente. Este Dios que es solamente bueno, ¿no? Esta idea
¿no? Del Dios que es uno y es bueno y es verdadero, ¿no? El Dios cristiano, por ejemplo, que es uno y es bueno y es verdadero y no cambia. Y donde entonces el mal no tiene lugar, o el mal solamente existe, como para San Agustín, como ausencia de Dios, o sea, el mal solo existe como algo falso. El mal está donde Dios no está, y la ignorancia está donde Dios no está, pero cuando abandonemos la ignorancia y nos encaminemos hacia el camino de Dios, entonces ese mal va a dejar de existir. A diferencia de eso, en el pensamiento americano, Kush encuentra en el viracochaísmo, o sea, en esta religión del dios Viracocha, que hay dos principios, el bien y el mal, y que no hay una absoluta preponderancia por el bien, ni por la luz frente a la sombra, ni por lo racional frente a lo irracional, ni por la razón frente a los instintos, o por la razón frente a las sensaciones, ni por el alma respecto al cuerpo, sino que para el viracochaísmo lo importante es la dualidad. O sea, hay bien y mal, hay cuerpo y hay alma o mente, ¿no? O sea, hay dos principios fundamentales. Viracocha no busca erradicar la parte maldita, no busca eliminar a lo otro, sino que nos permite justamente pensar esta relación o este entre los dos. Y esto va a ser lo interesante del pensamiento de Kush. Él va a decir, nosotros somos mestizos, no dice tampoco, nosotros como somos americanos, entonces somos indígenas y tenemos que tratar de vivir como si fuéramos indígenas. No es un pensamiento, o al menos la lectura que hago yo, totalmente, no es un pensamiento indigenista, sino que es lo que encuentra Kush en Viracocha, es otra manera de entender a lo americano como este mestizaje entre dos principios, ¿no? Entre el ser alguien y el mero estar. Como es otra manera de entender esa relación, ¿no? Kush va a decir, esa dialéctica entre esos dos principios. El bien y el mal, que para Viracocha ¿no? Son dos principios, no es que hay un principio que es el bien y que el otro es justamente, o sea, que el mal está donde el bien no está, sino que el mal también tiene una razón de ser, y el diablo tiene una razón de ser. O sea, está la Pachamama, pero también está el diablo, ¿no? Si van a Potosí, por ejemplo, y visitan las minas, van a ver que está ahí el diablo que fecunda la mina y es el que hace que entonces la mina dé plata. Ustedes que son joyeros, trabajan con plata. O sea, hay plata porque el diablo fecunda la Pachamama, pues están esos dos principios. No solamente porque está ese Dios que es bueno y es puro y es el puro ser absoluto. Bueno, el problema que dice Kush es que en América se da una paradoja del ser alguien. O sea que pretendemos ser solamente ese ser alguien, pero eso entra en contradicción con América. O sea, pretendemos ser una cultura europea, pero después ese proyecto, o sea, una cultura moderna, pretendemos modernizarnos, pero esa modernización siempre falla. ¿Y por qué, dice Kush? ¿Por qué falla? Falla justamente porque no estamos donde esa cosmovisión fue creada. Estamos en otro lugar. Y somos parte de este mestizaje. Kush plantea la relación entre el ser alguien y el mero estar, ¿no? A partir de dos categorías, ¿no? Por un lado, la idea de aculturación. O sea, aculturación es el modo en el cual los historiadores americanos generalmente entendieron esta relación. La aculturación es que vino una cultura nueva, supuestamente superior a América, se impuso y la otra quedó completamente superada. Vinieron los europeos, fundaron las nuevas ciudades y lo que era la América precolombina quedó en el olvido o tendría que quedar en el olvido y sería mejor que fuera olvidada porque tiene que ver con la barbarie, con la falta de cultura, con el atraso. Es esta idea que aparece muchas veces en Sarmiento, por ejemplo, ¿no? La idea de lo americano como aquello que es poco valioso, que es justamente viento.
Pero vamos a ver que después Kusch recupera un poco en Sarmiento justamente la ambigüedad que se da en algunos libros de Sarmiento, pero justamente porque Sarmiento es un gran escritor. Y como es un gran escritor, entonces, y además es un escritor romántico, entonces no se termina de casar del todo con la idea de la civilización, y entonces escribe, ¿no?, su gran obra y la nombra Facundo, que es, si hay algo que no es Facundo, es un hombre civilizado, ¿no? Y cuando habla de Facundo podemos ver una cierta fascinación por esa figura de Facundo y por las montoneras. Pero sin embargo, en muchas otras partes, dice Sarmiento también, bueno, deberíamos regar la pampa con la sangre de los indios o con la sangre de los gauchos, ¿no? Tiene toda esa idea modernizadora de traer justamente la cultura y la civilización y ponerla en América. O sea, el problema en América, y esta es la paradoja del ser alguien, es que pretendemos importar un modo de ser y un modo de organizar la sociedad que es ajeno para nuestro suelo, y por eso no se termina de dar, ¿no? Por eso siempre falla. ¿Y dónde vemos la falla? La vemos en que siempre, Kusch diría, desde el inconsciente social o desde lo profundo de nuestra América, aparece algo que la hace fallar. Siempre quisiéramos ser completamente modernos, pero están esos negros que no nos dejan, ¿no? Quisiéramos ser una nación completamente occidental, pero el pueblo peronista y mete las patas en la fuente. Marita me dijo que la otra vez habían estado hablando con Daniel Santoro, ¿no? En gran medida creo que la obra de Santoro está atravesada por esa fascinación por esta cuestión de lo popular y del pueblo peronista. Por esta cuestión del pueblo peronista que no nos permite ser lo propiamente moderno, y Kusch diría, por suerte no nos deja ser lo propiamente moderno, porque lo propiamente moderno en realidad es algo que es falso, y que es, como mostraron también otros pensadores europeos, antes les hablaba de Adorno y de Horkheimer y de la dialéctica y la ilustración, ese afán por crear todo a partir de una racionalidad puramente individualista y a partir de ese patio de objetos y de la acumulación de objetos, llegaba a la cosificación del hombre, llegaba a los campos de concentración, llegaba al dominio del hombre por el hombre, ¿no?, a la pérdida del sentido, la pérdida de la existencia. Bueno, la aculturación, entonces, dice Kusch, se da en ese sentido, es el modo en el cual, dice, vemos la aculturación en el modo en el cual organizamos las ciudades, en el cual nos vestimos, ¿no? Cómo organizamos las ciudades en Argentina, igual que las ciudades españolas. O sea, está la plaza, y enfrente de la plaza está el cuartel, está la iglesia, está el banco y está la casa del gobierno. Ese es el modo de organizar la ciudad española. O sea, en la arquitectura somos completamente occidentales. Pero hay algo que hace fallar ese proyecto modernizador y occidental, y que es lo que no podemos ver. La otra manera de entender esta relación es, en cambio, la fagocitación. Dice Kusch, es la fagocitación de lo blanco por lo indígena. Dice, es la fagocitación desde el punto de vista del europeo. Una dialéctica que juega en un ritmo inverso al establecido, que supone la absorción del ser por el mero estar. Dice que hace fallar al proyecto modernizador porque era un proyecto falso. Y que nos hace reencontrarnos con eso que quizás en lo americano era más valioso, ¿no? Esa idea, yo les decía, tiene que ver con otro modo de entender la racionalidad en América, ¿no? Que tiene que ver no con la economía del desamparo que deja a la deriva a todos los que por distintas cuestiones no pueden ser un emprendedor neoliberal, sino con ese encontrarse con el otro, con formar parte con el otro de la misma comunidad, con compartir la cultura y con compartir también ese estar en la naturaleza. O sea,
fagocitación es justamente aquello que nos impide ser completamente modernos, aunque querramos, y que, dice Kush, que nos impide para bien. Y justamente, dice Kush, lo bueno en América va a llegar cuando dejemos de ver como hediondo al americano y cuando dejemos de tratar de ocultarlo y nos podamos amigar con eso, podamos dialogar con lo americano y reencontrarnos con eso, ese ser un tanto mestizo que de alguna manera somos. Por eso Kush, cuando habla de la fagocitación, lo relaciona con la cuestión de la negatividad, ¿no? La negatividad que tiene que ver con, frente a esa racionalidad que es puramente positiva y positivista y que privilegia siempre lo bueno y lo civilizado, y lo que tiene que ver con la mera razón y que deja de lado los sentimientos y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. La fagocitación, en cambio, es como una negación desde las entrañas, desde el cuerpo, desde los sentimientos. Marita me decía que hablé de la identidad y de lo no idéntico. Lo no idéntico es justamente aquello que no se puede captar por el concepto, ¿no? Y que quizás aparece en el pensamiento estético, en el arte, ¿no? Incluso en este diálogo con lo popular, ¿no? Con todas estas manifestaciones populares de la cultura en América, del tango, de la cumbia villera, o sea, con un arte que tiene que ver justamente con nuestra cultura y no con la figura del artista como genio creador, sino con la figura de un artista que forma parte de una comunidad o que es un gestor cultural o que está instalado en una cultura. Lo no idéntico tiene que ver con esto que les decía, que no se adapta al concepto y que entonces tenemos, ¿no? Para la filosofía, ¿no? Que como no se adapta tenemos que tratar de pensar, ¿no? Lo que es no idéntico a lo occidental, es no idéntico a lo que nosotros quisiéramos ser, pero no podemos ser. Nosotros quisiéramos tener la educación de Finlandia, pero no tenemos la educación de Finlandia. ¿Por qué? Porque, o sea, aunque traigamos los programas educativos de Finlandia, no se va a poder hacer, porque en la escuela los chicos acá van a comer, a encontrarse con alguien que le dé un poco de afecto. O sea, tenemos otras necesidades, otro suelo, otra manera de entender las relaciones. No estamos como los yanquis todo el día tomando Red Bull para trabajar más. No tomamos un mate, charlamos con el que está. Ahora, con esta desgracia de la pandemia, no podemos tomar mate. Pero tomamos un mate, el mate que es, ¿no? También en estos elementos que tienen que ver con la cultura. Nuestra bebida popular es el mate, es una bebida que se toma con otros. ¿No? Ahora, bueno, estoy tomando mate solo. Bueno, en la pandemia nos acostumbramos a tomar mate solo, pues no se puede compartir. Pero el mate es una bebida que nos hace compartir con los otros y que de alguna manera es un estorbo para la productividad, pues ineficaz. O sea, en vez de estar produciendo, paramos para tomarnos un mate y se lo llevamos al otro, lo compartimos. Mientras tomamos mate, hablamos del partido de ayer y de cómo está tu hija y todas esas cuestiones. Y eso es malo para el patrón, digamos, pero tiene que ver con estos lazos más comunitarios que son los propios de América y que quizás hacen que no estemos tan cosificados, ¿no? O sea, que aparezca justamente lo más humano en esos momentos que se crean ¿no? En lo no idéntico del proceso productivo. Bueno. Y con referencia al arte, ¿no? Les hablé un poco de Borges. Pues no sé si vieron la obra de teatro Terrenal de Mauricio Cartún, que ahora vuelve a estar en cartelera, así que los que no vieron podrían ir a ver, porque es súper interesante. Bueno, esa obra Terrenal creo que es muy interesante para tratar de
entender estos conceptos de Kush. La obra terminada hay básicamente 3 personajes, y uno que no aparece nunca, que es la señorita maestra. Los 3 personajes son el Tata de Dios, Caín y Abel. Y si la ven, van a ver que Caín tiene todas estas características que Kush le da al ser alguien, ¿no? Tiene esta racionalidad calculadora, busca producir cada vez más, busca producir muchos objetos y poder venderlos, busca morrones que sean perfectos desde un punto de vista, ¿no?, cuantitativo, que tienen que tener determinada medida y si no las tiene los mata, ¿no? Y por otro lado, Caín tiene bastante poca capacidad para encontrarse con los otros, incluso con la señorita maestra, de la cual está medio enamorado, pero no se anima a decirle su amor. Y en cambio Abel tiene mucho más que ver con el ser alguien, ¿no? También con los momentos de la fiesta, con llevarse mejor con los otros. Por eso Abel sí se la levanta a la señorita maestra, porque va y baila con ella, y tiene más que ver con un encontrarse con los otros, ¿no? Y aparece como mucho más vago Abel, mientras que Caín tiene que plantar sus morrones y cuidarlo para que puedan dar fruto. Abel simplemente vende unos, ¿cómo lo llaman? Unos escarabajos torito que crecen ahí, los vende como carnada. Y el otro personaje, que es el Tata de Dios, es justamente lo que plantea sobre el final de la obra, que parece ser justamente esta idea, esta dialéctica entre uno y otro, esta idea de la fagocitación y de la relación entre los dos. El Tatita, después de que Caín mata a Abel, como todos sabemos, dice, ¿no? O sea, lo que muestra la obra es cómo el ser alguien se impone, como la aculturación sobre el mero estar. Caín mata a Abel y se impone, pero al imponerse no se da cuenta que Abel va a seguir estando, porque dice, ahora que mataste a Abel, no te das cuenta que dentro del vientre de la señorita maestra vienen los descendientes de Abel y van a sublevar toda tu cultura basada meramente en la producción de morrones perfectos, y también va a haber fiesta y a ver qué sé yo, porque, ¿no? O sea, plantea esta idea de la fagocitación como lo que hace fallar a lo modernizador, ¿no? Y plantea también esta idea de que el proyecto modernizador del ser alguien es un proyecto, en el fondo, asesino y contrario, ¿no?, de una manera, si quieren, un poco más humana de entender qué es la humanidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que termina haciendo Caín? Matando a su propio hermano. Y en cambio, la resistencia de Abel, como la fagocitación, es una resistencia, si quieren, silenciosa, como la resistencia de los pueblos americanos. No es una resistencia de salir a hacer la revolución, porque también Kush habla de esto. El marxismo sigue siendo un modo de transformar el mundo dentro del proyecto del ser alguien, incluso entiende la filosofía de la historia igual que Hegel. La resistencia del pueblo americano no tiene que ver con hacer la revolución e imponer su modo de vida, sino con un discutir, si quieren, en esos intersticios, ¿no?, en esos lugares, con hacer fallar el proyecto modernizador al modo en el cual lo hace fallar, si quieren, el peronismo. O sea, es meter las patas en las fuentes de la Plaza de Mayo, que fue diseñada por la generación del 80, que querían que se parezca a las plazas de París, y no se parece a las plazas de París, porque en París los tipos, los negros no meten las patas en la fuente. En Argentina sí. Bueno, hasta ahí más o menos había pensado esta breve charla introductoria de Kush. No sé si quieren ahora abrir un poco un espacio para hablar sobre estas cuestiones o seguir pensando sobre esto. Bueno, Fede, muchas gracias. Sí, me encantó. Vos entonces planteas que el término identidad es algo que no deberíamos
digamos, porque yo lo leí y estoy totalmente de acuerdo, también se lo escuché a Ticio Escobar, que la gente habla o hablamos de identidad, como buscar nuestra identidad, y en realidad nuestra identidad es este mestizaje, ¿no? Me encantó un texto con el cual me identifiqué mucho cuando decís que somos mestizos. También el que lee Adorno y da una tesis y usa una computadora, como también el que viaja leyendo a Kusch, también puede ser a Mafalda, o el que toma mate, y todo eso hace nuestro mestizaje. Así que sí, este término de no identidad me parece fundamental para lo que estamos tratando. Y bueno, sí, también Terrenal es una obra que realmente trajiste y está muy buena. Así que bueno, sí, yo de parte de, digamos, el pensamiento estético, bueno, claro, vos tomás la idea de Adorno, ¿no es cierto?, de trabajar sobre la no, es que vos lo tomás, Adorno lo toma como una no racionalidad, pero que no por eso es negativa, sino que es otra forma de pensamiento. Eso me pareció también interesante porque, bueno, no es un elemento cultural más, sino que es fundamental también para nosotros. Así que bueno. Sí, Adorno, o sea, cuando habla de este pensamiento conceptual, Adorno, bueno, realiza esa crítica que yo les decía, el pensamiento conceptual en la dialéctica de la ilustración que lleva a los campos de exterminio. Entonces lo que se plantea Adorno es si debiéramos abandonar a la racionalidad, porque la racionalidad del modo en el cual está planteada llegó a los campos de exterminio, o si habría otra forma de pensar la racionalidad. No. Creo que Adorno, en Teoría Estética, que es el libro donde habla más que nada sobre el arte, plantea justamente esta idea de una racionalidad otra que habría en el pensamiento estético o en las obras de arte, ¿no? Que tiene que ver con dice, ¿por qué las obras de arte son racionales? Porque en las obras de arte hay una razón, ¿sí? Una razón que mantiene unidas a los elementos con los cuales trabajamos. Pero dice, el pensamiento estético, a diferencia del pensamiento conceptual, en la obra de arte lo que se da es, dice, hay una primacía de lo mimético o una primacía del material. Dice, en la obra de arte no sabemos antes de hacer esa obra qué es lo que queremos decir con la obra, sino que al acercarnos con el material, ese material de alguna manera nos indica cómo quiere ser dicho. Entonces, dice Adorno, hay como una primacía del objeto, frente a una primacía del sujeto que se daría en esta racionalidad conceptual. ¿Por qué en la racionalidad conceptual hay una primacía del sujeto? Porque el sujeto que crea los conceptos va y mete a los materiales en eso que estaba previamente sabido, que es lo que se hace cuando se produce, por ejemplo, cualquier cosa en una fábrica. En una fábrica no nos importa que el material nos diga cómo quiere ser hecho, nos importa producir el mismo objeto muchas veces para poder venderlo, y si lo producimos al menor costo posible, mejor. Ahora, la obra del arte, justamente la relación es inversa, hay como una a priori del material que nos dice cómo busca ser dicho. Y eso no es una no racionalidad, porque hay también una razón que une a esos elementos dispares. Supongo, yo no soy artista como ustedes, pero ustedes cuando hacen una pieza y buscan esa relación entre los materiales, establecen una suerte de tensión entre esos materiales. Claro. Pero no es una tensión puesta desde afuera, ¿no? Quizás para entender eso es interesante pensar la etimología de la palabra logos en griego, que significa varias cosas, pero significa sobre todo tres. Una, logos
significa discurso y lenguaje. Por otro lado, logos significa razón. Por ejemplo, cuando Aristóteles habla del hombre como de animal racional, en realidad Aristóteles dice el hombre es zoon logon, o sea, es animal de logos. Cuando se lo traduce al latín, se lo dice como animal de ratio, o sea, los latinos traducen logos por ratio. Entonces nos queda esta idea de que el hombre es el animal de la razón. Pero para Aristóteles, lo propio del hombre es ser el animal de logos. Que eso es interesante porque por un lado el logos es lo que nos permite hablar con los otros que forman parte de nuestra misma comunidad. Pero además hay un tercer sentido que yo les decía de logos, discurso, razón, y el otro viene del verbo legein en griego, que significa unir, ¿no? O sea, el pensar y lo racional tiene que ver con unir lo que está separado, ¿no? El pensamiento conceptual, cómo une lo que está separado, lo une ejerciendo una violencia, subsumiendo todos los particulares bajo el universal. Este pensamiento estético, este pensamiento del arte, ¿cómo los une? Bueno, de otra manera, quizás tratando de buscar esta racionalidad que viene dada por el material que quiere ser dicho de alguna otra manera. Pero como es también un unir lo que en un primer momento estaba separado, no deja de ser una forma de racionalidad. Claro. Y es una forma de racionalidad no violenta y no coactiva, por eso para Adorno sería superior en ese sentido. Y también es abierta, porque permite que los demás le vayan agregando sus puntos de vista y siempre es una obra abierta, así que bueno, genial. Sí, está bueno ese pensamiento. Sí, también plantea Adorno que toda obra de arte es enigma, o sea que en el fondo nunca sabemos lo que es, que quiere decir una cosa pero también quiere decir varias. Está toda esta cuestión de la ambigüedad vista como algo positivo, ¿no? Frente al pensamiento racional que lo que busca es definir cada uno de los términos para que signifique algo único. En cambio, el arte busca que las obras no digan lo menor posible, sino que digan lo más posible. Claro. Sí, es como una construcción, de ahí O sea, que la palabra identidad también se me asemeja a esto. Por eso está bueno la asociación. Perdón, me resulta muy interesante justamente lo que estás diciendo del término de la ambigüedad, ¿no? Como que muchas veces lo ambiguo, bueno, se toma como algo negativo, ¿no? Como, uy, si no sos esto, o si no sos aquello, no sos nada, ¿no? Y parecería como que esta necesidad a veces que tenemos de catalogar las cosas con un nombre, con una etiqueta X, ¿no? Como que está por encima de todo el resto que por ahí aporta un montón de valor, ¿no? Y esta cosa de lo ambiguo, como que parece, o sea, siempre me da la sensación como que a nosotros nos genera como un conflicto, y al de afuera mucho más, porque nosotros de última, digo, sabemos cómo somos, ¿no? O sea, porque lo sentimos básicamente, por ahí algunos no tenemos como esa parte como tan de racionalizar o de entender a nivel, digamos, se podría decir, literario, bueno, académico, ¿no? Pero lo sentimos, pero el de afuera todavía siento como que, es algo que me pasa a mí, ¿no? Que a veces siento que el de afuera todavía necesita como etiquetarnos mucho más, ¿no? Como que sos esto, sos aquello, y si no, ¿qué sos? Como, ¿no? Y lo ambiguo se ve como algo malo, y no, o sea... Tiene que ver con nuestro sistema de educación, porque por ejemplo en la pintura te dice, ¿qué pintás? ¿Dentro de qué estilo? Y vos le dice impresionista, abstracto, y vos entonces decís, bueno, surrealista. Entonces tenés que
sería ideal, le resolvés la vida si le decís, cuando vos no le decís, bueno, no, pero ¿y esto? ¿Y cómo se entiende esto? Porque lo quieren entender con el pensamiento de lo que es el surrealismo, por ejemplo. Entonces pasa, pero tiene que ver con nuestra educación. Eso no me queda la menor duda de que partimos de esta cosa de la historia universal, del arte. O sea, yo que hice las escuelas de Bellas Artes no vi nunca arte latinoamericano. No, jamás. Igual Sí. creo que está en todos los niveles, no solamente Sí. en cuanto a qué somos los latinoamericanos, ¿no? Como decimos, No. ha pasado en la historia de la humanidad en todo sentido, y bueno, la vez pasada hablaban sobre el tema de lo femenino, o lo que significa hoy en día todo lo que es el género, etcétera. Bueno, hoy en día está como que siento como que, bueno, como se están rompiendo un montón de barreras en ese sentido, y todavía digo, nosotros queremos como catalogarnos de una forma determinada cuando, ¿no? Como que decís, bueno, sí, no soy esto, no soy aquello, pero soy esto y también soy aquello, y está bueno las dos cosas. Y está bueno como, como que en el medio hay algo que por ahí no es tan fácil de explicar, pero no quiere decir que no seas nada. O sea, sos un montón de cosas y es mucho más rico, no sé, o sea. Como que todo esto, como que a veces siento como que este tipo de conversaciones, como que digo, ay, perdón, yo digo totalmente ignorante de Push y todo, pero, o sea, para mí es algo totalmente nuevo, y es como que digo, uy, qué bueno, como que me encantó, como que trae como un alivio, como que no me siento tan rara, como pensando de esta manera. Claro, sí. Y también, bueno, eso de las etiquetas que decían, eso tiene que ver en la cuestión del pensamiento de la identidad. Bueno, cuando hay algo que no conozco, o sea, ¿qué es lo que hace el ser alguien con lo que no conoce? Busca meterlo dentro de un determinado concepto, en este caso dentro de una etiqueta. ¿Qué es este artista que hace unas obras rarísimas, no las entiendo? Bueno, debe ser surrealista, o cubista, o impresionista, o X. Entonces, una vez que ya lo ubiqué ahí, me quedo más tranquilo, porque no va a pasar nada imprevisto. Claro. Ya, Y así pasa con todo. cada vez es un Sí. poco la violencia del concepto, lo meto ahí, y entonces el problema también es que ahí dejas de pensar y dejas de ver lo que hace también que esta obra sea diferente de las otras. Y por otro lado, esto que es, el arte latinoamericano, después también se da este problema que, por ejemplo, que piensan también Saer o Borges sobre lo... Borges tiene un ensayo que se llama El escritor argentino en la tradición, Saer en uno que se llama Una literatura sin atributos, que es que muchas veces los europeos, dice Saer, por ejemplo, los europeos muchas veces nos dicen, ustedes son escritores latinoamericanos, un poco para bajarles el precio, ¿no? Como para decir, bueno, sos escritor latinoamericano, entonces tenés que escribir como el boom, tenés que hacer realismo mágico. Y no, Claro. yo soy escritor latinoamericano y escribo sobre el tiempo, sobre la percepción, sobre la memoria. O sea, a Proust no le dicen, sos un escritor francés, entonces tenés que escribir de determinada manera. Pareciera que hay escritores que son universales y otros que son latinoamericanos y entonces se tienen que dedicar a una parte chiquita, o tienen que hablar, como sos argentino, tenés que escribir sobre los gauchos. Y Borges dice, no, yo soy argentino y entonces inevitablemente ese ser argentino va a aparecer en la obra, pero hablo también sobre los temas universales sobre los que hablan todos los hombres, sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre el amor, sobre la muerte, sobre el ser. Sí, es como que bueno, uno creció con esto de que tenías que triunfar en Europa en el arte, ¿no? Se decía mucho en las escuelas cuando uno estudiaba, que entonces venías acá y ya era otra cosa, te reconocían. Si vos te quedabas acá, y bueno, te iba a costar mucho más. Y hay mucha gente, conocidos nuestros, de nuestra generación, que tomaron ese caminito y no a todos les fue bien, y cuando vinieron a la Argentina tampoco lo reconocieron como, vinieron con los laureles puestos.
esto es un trabajo y me parece que está bueno que nos planteemos esta mirada, ¿no? Desde acá, porque que no estemos pensando la legitimación europea y de nadie, la legitimación de nosotros, porque realmente mucho daño hacen a una sociedad este tipo de pensamiento. Igual también esto que recién comentaban de justamente, ¿no? Bueno, a un escritor, a Borges, bueno, o a X latinoamericano, o sea, como que parecería que tenga que hablar, digamos, bueno, de los campesinos o del gaucho, etc. Y yo, cuando hablábamos dentro del grupo de Caracú sobre el tema de identidades y todo esto, yo digo, o sea, yo no me identifico con el tango y con el folclore, esa es la verdad, o sea, aunque sí, nací, que con mi viejo que por ahí escuchaba tango, pero, o sea, yo no, o sea, no me identifico con eso, o sea, en alguna parte de mí está, probablemente, sí, pero haciendo joyería contemporánea yo decía, tengo que trabajar, ¿no? O sea, en materiales que sean autóctonos de acá solo porque nací acá o porque soy argentina, no me puede mover otra materialidad que sea de otra parte del mundo o incluso no se me permite hacer algo innovador, algo nuevo, algo, o sea, como yo decía como que en alguna parte sentía como que porque estás digamos, en un lugar del tercer mundo, no sé, se te cataloga diciendo, bueno, vas a tener que trabajar sí o sí con materiales, digamos, X, y porque estás en otro lado, ¿no? Y eso, como que siento como que antes de empezar ya a hablar, como que te encasillan, como que dicen, ¿no? Como, a ver, me ha pasado viajando que alguien me diga, bueno, ¿de dónde sos? De la Argentina. Entonces sos así, así, así. No, tipo, ¿qué tiene que ver? O sea, y creo que también nosotros nos terminamos como poniendo esos, ¿no? Esos límites, esas barreras, o sea, digamos, a mí me encanta, bueno, está buenísimo por ahí conocer materiales de acá, o formas de hacer, ¿no? De acá, que a mí me den herramientas para construir algo, Claro. pero también darme a mí la posibilidad de decir, bueno, si no me gusta la forma de tejer de acá, bueno, puedo buscar la forma de tejer de otras partes del mundo también, o sea, y eso no me hace menos argentina, digamos, ¿no? No, al contrario, porque ahí está el mestizaje, porque no podemos negar que estamos atravesados por las noticias, por los informes, por la historia, por la cultura, las culturas que van llegando, y no sé, hoy tenemos más acceso a cosas chinas, a papel japonés, y ¿por qué no usarlos? Esto hace este conglomerado, lo identitario no pasa por decir, trabajo cuero de vaca, tampoco la vaca es originaria, pero bueno, la adoptamos. No, claro, o trabajo con, no sé, semilla de paraíso, porque es de acá. No, me parece que el concepto, por eso me interesa el concepto de identidad, porque es amplio, y el mestizaje es esto, ¿no? Que es distinto a la hibridez, ¿no, Fede? Sí, es distinto a la hibridez, pero es cercano, o sea, a la hibridez en el sentido como lo plantea García Canclini, por ejemplo. Claro. Sí, pero lo americano que está buena también la idea de lo híbrido para hablar de lo latinoamericano, ¿no? Estas culturas híbridas y del mestizaje. O sea, sobre todo es distinto a las pretensiones de identidad. O sea, las identidades desde los dos lados, tanto los que pretenden que somos europeos trasplantados en América como los que pretenden que somos gauchos y entonces solamente podemos
escribir sobre los gauchos, ¿no? O de que somos indios porque somos americanos. Y quizás, no sé, yo no sé mucho sobre el trabajo de los joyeros, más allá de que veo a mi mamá trabajar como joyera, pero quizás lo americano esté no en los materiales con los que trabajas, sino en tener que trabajar cuando se te corta la luz, cuando hay mala calidad de determinados materiales, o hay falta de acceso, ¿no? O hay dificultad para trasladarte de un lado a otro. ¿No? Se tiene que trabajar con condiciones materiales que no son las óptimas, o la dificultad para exponer tus productos, o el que los tenés que vender barato, entonces tenés que ver cómo podés hacer para hacer joyería y que, ¿no? Que los productos después se los puedas vender a alguien. O sea, que tiene que ver con un montón de cuestiones, me parece, no solamente con trabajar con... Claro. Quizás sean formas latinoamericanas de trabajar sobre las cosas, y también tiene que ver con esta falta de reconocimiento, ¿sí? Como decía Marita, por ahí alguien viene de Alemania, vino un francés que, porque es francés ya parece que es Gardel, y no, qué sé yo. Entonces, en cambio vos tenés que ir y demostrar que a pesar de que sos argentino, estudiaste en Europa, vales algo. Eso lo decía, por ejemplo, en la anécdota entre Ernesto Laclau, ¿conocen a Ernesto Laclau, el pensador argentino? Y Chantal Mouffe, que es su esposa, que es también una filósofa, y ella es belga. Entonces los libros de Laclau, él es como que tiene que dar cuenta de que leyó a Derrida, a Heidegger, a Gramsci, a todos los intelectuales marxistas. Entonces los libros son unos libros de 300 páginas, y en la página 301 dice, bueno, yo pienso esto. Y en cambio Chantal Mouffe, como es belga, no tiene esa necesidad de demostrar que a pesar de que es argentina, ya leyó a todos los otros. Sino que habla y dice, bueno, yo pienso esto, y los libros tienen 20 páginas en vez de 300. O sea, se pone a decir sin tener que hacer todo ese rodeo, que es lo propio, quizás latinoamericano, en la escritura de Laclau. Claro. O sea, Laclau es un pensador postmarxista. El marxismo no es una corriente latinoamericana. Pero lo latinoamericano quizás está en esa necesidad de tener que hacer todo ese rodeo para después tener que empezar a hablar, y que en cambio un francés o un alemán no lo necesitan porque ya son europeos, entonces no tienen que demostrar que son europeos, no tienen que legitimar el lugar desde el cual se habla. Sí, por suerte ahora veo que en la UNA hay carreras que apuntan a otra cosa. En realidad nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos, realmente era el pensamiento y el arte y la filosofía, e incluso la historia del arte, historia de la cultura, pasaba todo por autores que no eran de acá y ni tampoco de la región. Un poco se veían las 3 civilizaciones mayas, incas y aztecas como una obligación muy cortita, y realmente ahora veo que hay carreras incluso exclusivas de arte latinoamericano y que se está teniendo otra mirada, ¿no? Esto es bueno. Es bueno porque, bueno, abre un panorama en las cabezas jóvenes. Si no, realmente yo todo lo que tuve que buscar, fui navegando en aguas hasta que un día en una librería de viejos me encontré la América Profunda. Y bueno, y ahí después me enteré que había sido profesor de Bellas Artes un poco antes de que yo ingresara. Me lo perdí. Y bueno, y también interesante ver cómo los proyectos políticos acompañan estos pensamientos, ¿no? Está muy interesante verlo, qué sé yo, porque tampoco fuimos educados en eso. Así que estamos en una buena época, a pesar de todo en este momento, no, una buena época de apertura, por eso están buenas estas charlas. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Estaba escuchando o sea, qué cosa, ¿no? Esto de los latinoamericanos que siempre nos construimos en un punto en función de lo otro, digamos, de lo otro con respecto al primer mundo, ¿no? O sea, me parece que, no sé,
por ahí pasó también en el 2000, en la crisis del 2001, que nos empezamos a mirar un poco más entre nosotros y tratar de salir con lo nuestro, ¿no? Y pensar un poco qué es lo que nos moviliza, qué es lo que nos conmueve. Me encantó esto del mestizaje, creo que bueno, yo me siento así, o sea, soy una judía 100% de inmigrantes que vienen de Rusia, sin embargo me siento profundamente argentina, me conmueve mucho lo de acá, me conmueven mucho todos los pueblos originarios, me siento muy, muy conmovida con estas culturas. Y sin embargo, bueno, o sea, mis ancestros vienen de las estepas, hasta te diría de los mongoles. Es como que me parece que somos eso, somos por lo menos los argentinos y los argentinos porteños, ¿no? Porque bueno, yo hablo desde ese lugar, una persona de clase media, acomodada, etcétera, 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 que tuvo posibilidades de estudiar y de formarse, pero me parece que, digamos, estas charlas, todo esto que está sucediendo acá y también con el tema de la pandemia, todos los conversatorios que tuve oportunidad de escuchar y algunos de participar, cómo empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Bueno, creo que en realidad somos una mezcolanza de un montón de cosas y me parece que eso está, a mí me encanta, por otro lado, me parece que, digamos, somos, América y sobre todo Latinoamérica es un país receptor, muy receptor. Y creo que la riqueza es esa mezcla, ¿no? Bueno, también el otro día no había tenido oportunidad de escuchar la charla de la chilena, de la expositora chilena, y hablaba cómo los mapuches han sabido incorporar dentro de su cultura determinadas influencias como para poder seguir subsistiendo. Y bueno, siguen subsistiendo y tienen una fuerte identidad. Bueno, nada, eso quería decir. Gracias. El tema de del pastiche como que apareció en varias de las ponencias, ¿no? Santoro hablaba del barroco en el sentido de que se va esta cuestión de la fagocitación, que a mí yo iba siguiendo lo que vos ibas diciendo y me venía lo que él hablaba acerca del barroco. Y de cómo incorporar y cómo hacer propio las cosas que se le van pegando y que van convirtiéndose en esta cosa nueva, ¿no? Que mezcla y que incorpora una cosa y la otra. O la exposición de Carla Vargas el otro día, hablando de que la conclusión final era en realidad ¿no? Y todo lo que venís explicándonos vos ahora con respecto al pensamiento de Kush. Yo tengo un montón de dudas porque yo no lo leía, Kush. Marce, que está por ahí, me prestó el libro, pero nunca lo leí. Así como me lo dio, empecé a mirarlo y como decía Carmen, no es fácil de leer y evidentemente la parte productiva la tengo muy incorporada. Entonces sentarme a tratar de leer a esta altura de mi vida un texto que me resulta difícil, no estaba por lo pronto hasta en ese momento dentro de las posibilidades. Pero bueno, hay preguntas que surgen, ¿no? Y que hay una cosa que me quedó dando vuelta que coincide lo que vos decías con respecto, con lo que decía Carla Vargas el otro día también acerca de algunas características de las culturas originarias.
que tiene que ver con la concepción del tiempo no como algo lineal, y no con una idea evolutiva del tiempo, sino con una cosa circular que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, y que, bueno, hay una cosa que nos decía, bueno, y el modo de manejarse también con respecto al tiempo, teniendo en cuenta esto, y que por eso, como la productividad y la necesidad de ser productivo y de cumplir y de tener y de ser eficiente sería parte de ese ser, ¿no? O de llegar a ser y no del estar, lo venías contando. Y lo que decía Carla Vargas la vez pasada era que los mapuches eran vistos como vagos, pero que eso tenía que ver con que no tienen una cultura del excedente. Y que la cultura del excedente, o sea, no hay ninguna necesidad de estar produciendo para otro, o para guardar, o para otro sobre todo. El excedente tiene que ver con producir para otro, no con producir para uno. Para que el otro se enriquezca y pueda ir juntando todos esos objetos que hay en estas ciudades de la costa. La verdad que me pareció todo súper interesante, lo voy a tener que leer aquí. Pero bueno, y yo pensaba que, no sé, no tiene mucho que ver con nuestro tema, pero me interesaba y quería preguntarte. Las culturas originarias, las cientos de culturas o miles de culturas originarias que hubo en América previo a la llegada de los españoles, tuvieron que sufrir un proceso previo de sometimiento a una cultura más parecida cuando fueron dominados por imperios, ¿no? Como el imperio inca, por ejemplo, o el imperio maya, que de alguna manera hubo sometimientos de culturas y hubo alguna producción, si bien armado de otra manera, a través de las mitas, etcétera, pero hubo un sometimiento y hubo un excedente que iba a parar a otro lado. No sé, me preguntaba y si hay en algún lado algún tipo de respuesta con respecto a si de esa manera el sometimiento cultural hacia Europa fue más fácil por eso, digamos, o por haber tenido esa presencia previa. No sé, no sé si tiene mucho que ver con todo esto, pero yo venía pensando. No entendí esta última parte de si tenía que ver con la presencia previa de qué, del sometimiento. Cuando el Imperio Incaico fue dominando las distintas culturas que existían en Sudamérica, hubo un sometimiento y hubo un comienzo, aunque la organización fuera diferente, porque respetaba algunas cuestiones que ya existían, hubo un principio de producción con excedente para el Inca. Y hubo un sometimiento a esa dominación. Entonces, bueno, me preguntaba si tenía que ver ese primer sometimiento con el sometimiento posterior. Sí, eso, bueno, la verdad que no lo sé, eso habría que verlo con algún antropólogo o algún historiador. Sí, es verdad que estas grandes culturas, tanto a los incas como a los aztecas en México, les resultó fácil a los europeos quizás dominarlos justamente por esa cuestión de que habían sometido a muchos pueblos y entonces esos pueblos después se levantaron contra los casi contra los incas. No sé esa cuestión del excedente. Lo que sí me parecía interesante de lo que decías era la cuestión del progreso, ¿no? De este tiempo no lineal o no progresivo de los mapuches, ¿no? Esta idea de, se suponía que, ¿no?, el proyecto de la ilustración europea y moderna era que el desarrollo científico y técnico iba a llegar a la emancipación del hombre, a la mayor libertad, ¿no? A un progreso entendido como ya no tener que trabajar porque
o tener que trabajar menos, porque van a trabajar más las máquinas, por ejemplo, porque podemos producir mucho trabajando menos horas. O sea, el progreso iba a llevar a la mayor libertad. Y eso se termina invirtiendo después, a partir de los siglos XIX, XX, y se busca ahora el progreso por el progreso mismo. No sabemos para qué, pero bueno, estamos apurados para producir más. Y con eso que producimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a erradicar algunos de los problemas del mundo, vamos a solucionar el tema del hambre, vamos a solucionar el tema de la distribución. No, vamos a producir mucho, pero cosas que no se sabe muy bien para qué sirven, y aparte que son todas de 2 o 3 personas que las acumulan. Entonces, se deja de pensar ¿no? cuáles son los fines del progreso, y se busca el progreso como un fin en sí mismo. Eso también para Kush es un problema. En cambio, ¿no? esta cuestión que vos señalabas, que creo que la decía la persona de la charla anterior, que hablaba sobre esto que era visto como una vagancia de los mapuches, en realidad quizás tiene que ver con una cierta libertad del mapuche, ¿no? Bueno, yo trabajé como para tener más o menos lo que necesito, y ahora ya está, el resto del tiempo no voy a seguir trabajando sin razón para acumular riquezas para otro. Eso también lo veíamos en un trabajo de campo con tareferos en Misiones, ¿no? Mi mujer justo trabaja sobre los tareferos en Misiones, pero que muchas veces con los tareferos pasaba esto, no, con los recolectores de yerba mate. Los patrones de los recolectores se quejaban porque los tareferos, una vez que habían cosechado lo que necesitaban para, por ejemplo, necesitaban 1.000 pesos para subsistir ese día, juntaban los 1.000 pesos y después no querían seguir trabajando. Era un trabajo que tienen que levantar los raídos con los 100 kilos de yerba, llevarlos de un lado al otro, implica un montón de sacrificio y de esfuerzo, y veían que eso no tenía sentido. Y en cambio, para los patrones que tenían más la lógica del ser alguien, decían, ¿cómo puede ser que no quieren producir para tener más y acumular? Y no, la lógica del tarefero tenía más que ver con el día a día. Bueno, hoy necesito 1.000 pesos. 1.000 pesos equivale a 5 raídos. Cuando junté los 5 raídos, ya está, no voy a seguir trabajando y deslomándome para tener unos pesos más que no lo necesito, sino que quizás encuentran esa libertad o la felicidad en no trabajar. ¿No? Pues se suponía que el proyecto de la Ilustración iba a llevar a la emancipación, o sea, los fines se suponían que eran la emancipación, la libertad o la felicidad. O sea, lo que busca el hombre en la historia es la felicidad. Si pensamos que es un progreso, se supone que el progreso va de momentos de menor felicidad a unos de mayor felicidad, no a uno que está todo el día trabajando y no se sabe para qué, y la felicidad nunca llega. Eso, las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin creo que lo muestran bien. Benjamin dice, para los oprimidos el estado de excepción es la regla. O sea, para los oprimidos siempre se supone que el momento de felicidad va a llegar después. Ahora, bueno, nos tenemos que forzar, todo, ¿no? Como decía Macri, ahora tenemos que trabajar, pero ya va a llegar el segundo semestre en el cual vamos a ser felices. Lo que dice Benjamin es, a lo largo de la historia, lo que muestra la tradición de los oprimidos es que nunca llega el segundo semestre, siempre estamos en el primer semestre. O sea, El siempre estamos pensamiento trabajando y colonial. esforzándonos y nunca llegamos al momento de la felicidad. Es el pensamiento de la promesa del cielo y todo eso, va acompañado, digamos que el combo cierra. Sí, sí, pero o sea, porque el problema está justamente en esa búsqueda del progreso por el progreso mismo. Claro. O sea, lo que se tiene que buscar no es trabajar más solamente para trabajar más. Lo que se tiene que hacer es perseguir, o sea, tenemos que pensar cuál es el fin de la sociedad y cómo lograrlo. Y no podemos producir, o sea, evidentemente las sociedades actuales producen mucho más que las sociedades de hace 50 años. No sé si somos mucho más felices. O si resolvimos mucho más los problemas ¿no? del hambre de gran parte de la población, de la falta de libertad, etc.
Sí, a nosotros siempre nos queda el desafío, ¿no? De cómo pensar, de cómo seguir pensando y cómo traducir esto en el modo de enfrentarnos a la obra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que fue un encuentro súper, súper, súper interesante. Yo no sé, chicas, chicos, si hay alguna pregunta, algún otro pensamiento para transmitirle a Federico. No, yo de mi parte agradecerle y agradecerles a ustedes también y a todos los presentes, me encantó, muy claro también, y entonces, bueno, me parece súper necesario reflexionar sobre esto, como decía Laura. Bueno, muchísimas gracias, Federico. La verdad, muy, muy, muy interesante. Me llené unas cuantas hojas de notas en el cuaderno. Eh, Voy a volver a pedirle el libro a Marce. Y bueno, realmente, muchísimas gracias. Fue muy, muy, muy interesante. Y gracias a los aportes de los compañeros también. Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias. Chao, chao Fede. Chao Silvina, gracias. Gracias por el libro. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Qué lindo, ¿no? Pero bueno, estoy mirando acá los comentarios. Ay, perdón. ¿Cómo andan? ¿Cómo están Hola. todos? Nos quedamos todos pensativos, ¿no? Sí, Hola Silvina, ¿qué haces? es complejo el tema, ¿viste? O sea, yo la verdad que no leí nada de Kush, pero a mí más que nada, lo que me parece interesante de estos encuentros es que invita a la reflexión y al pensar, más allá digamos, más allá de lo que uno ve en la nariz, adelante de su nariz, ¿no? Como una cosa medio así, o sea, eso me parece súper interesante y bueno, reflexionar entre nosotros, ¿no? Nosotres. Qué sé yo, eso me parece interesante. Y de alguna forma, digamos, lo que él decía, bueno, se planteó acá en esta mesa, en este Zoom, un poco lo que también había planteado Santoro con respecto a por qué una cosa es arte y después los otros que son artistas latinoamericanos. Digamos, en dónde pones la diferencia? Digamos, lo demás, todo lo demás que no es latinoamericano es arte y yo soy arte latinoamericano. Bueno, es eso también, ¿no? A mí me parece No sé, súper interesante. en algún momento me gustaría pensarlo positivamente como que hay algo de ese enigma que nombró Sí. Federico, ¿no? En esa cosa de no entender muy bien qué es o de qué va el asunto. A lo mejor ahí surge esa necesidad de ponerle el rótulo, ¿no? Como que ni nosotras tampoco sabemos muy bien de qué vamos, ¿no? Por eso es buenísimo esto, ¿no? Esta interrogación que también hacemos sobre nuestro propio hacer, ¿no? Y sobre el que tenemos alrededor. Sí, y también estaba pensando que, bueno, que son, digamos, hablando desde el lugar de Argentina, somos un país vasto, con muchas diferencias de norte a sur y de este a oeste. Entonces, por eso un poco cuando yo hablé desde el lugar donde hablo, que es desde el lugar de la porteña, descendiente de inmigrantes, etcétera, etcétera. También me parece que eso también tiene como mucho peso que es parte también de ser latinoamericano, digamos, ser hijo de inmigrantes, digamos.
Bueno, nos queda para pensar bastante. Sí, pero la verdad que me encantó, aparte, bueno, Silvina y Vicente, un capo, Federico realmente como explicó, porque son temas, realmente son temas tan complejos, ¿no? Y tuvo una capacidad de bajarlo a un lenguaje que, no sé, que me pareció muy accesible. Bueno, no sé, la verdad, hermoso todo, toda su ponencia, hermoso como lo contó. Bueno, no sé si se escucha lo que hablo. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bueno, yo quería, lo que quería decir es que a mí me hizo reflexionar sobre lo que hago y como para seguir pensando. También mientras hablaba me hacía acordar a los libros de Saer que crean ese clima del tiempo circular, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con nosotros. A veces parece que no pasa nada y está pasando mucho. No sé si alguna leyó a Saer. Yo cuando lo agarré por primera vez pensaba, este hombre que describe tanto y no pasa nada, describe tanto y no pasa nada, y después me di cuenta que terminás de leer el libro y en ese ambiente pasó mucho. Esto de ponernos nombre a nosotros, de saber quiénes somos, porque yo también, si voy a ver quiénes son para atrás, tengo ascendencia europea, sin embargo, tuve la suerte de ir a Europa y no me siento tan europea porque tengo mucha costumbre argentina y al toque me dicen usted es argentina y lo que me gusta leer y escribir tiene mucho que ver con América. Y creo que somos todos. Yo hace rato me convencí que soy muy mestiza, por más que tenga este color de piel o de pelo, el mestizaje está adentro, creo, porque somos todo eso. Yo pensar también en dejar de pedir permiso para ser quienes somos, porque cuando yo leí la convocatoria de joyeros, que soy medio nueva en esto, dije, tengo que trabajar con la chala y el maíz. Y después pensé, tengo que trabajar con lo que vengo trabajando, porque por algo se me ocurre esto a mí ahora. Muchas veces después que estoy trabajando sobre un tema, lo pienso y lo repienso, después que ya salió, y digo, mira lo que estuve trabajando, tenía que ver con tal tema. Entonces, muchas veces tiene que ver con lo que pasa en el conjunto, lo que sale en el individual, o sea, en lo vertical, ¿no? Como uno es portavoz también de lo que está pasando, por eso hace esta pieza y no hace otra. Creo que a mí me hizo pensar en eso también. Debe ser que soy psicóloga social, pienso en el conjunto, pero creo que es esto, uno, si tiene sensibilidad para elegir un tema y no otro, es porque adentro, sin ser consciente, resuena eso. Me parece que es así. Sí, yo te iba a decir eso, ¿no? Como conociendo tu trabajo, que a lo mejor tiene que ver con eso que de alguna manera, aunque no lo puedas explicar, te hace vibrar o te hace tener ganas de trabajar en eso, ¿no? En esa expresión y no en otra. Tal cual, creo que sí. Que es esto que decíamos de, bueno, como lo decía Federico, esto del material que quiere ser de una manera, ¿no? Sí. No sé. Entonces a mí me dejó muchas preguntas, creo que hay que seguir leyendo. Te escuchaba Laura, y yo tengo el libro en la mesa de luz hace rato y lo agarro y lo dejo, se lo dije a Fabi. Hay cosas que no entiendo nada, y es un embole esto, pero yo de Viracocha y el simbolismo, dijo, para otro, no para a esta altura del partido. ¿Cuál era el libro que plantearon? Porque yo justo no estuve en ese momento. Yo tengo algunos libros de Kusch que me regaló mi hijo, que es el que expuso recién, y él escribió un artículo en colaboración con una profesora que escribió sobre Kusch. El librito que escribieron ellos, hay capítulos que son más fáciles de entender, y ahí se entiende el pensamiento de Kusch, que me parece que pone en palabras cosas que muchas veces que a mí, yo la sentí recorriendo América, que tuve la suerte de recorrer mucho porque me gusta.
pone en palabras lo que yo rescataba. Eso es lindo. Yo tampoco conocía al autor, a Kusch, y me sentí muy identificada con muchas cosas de las que escuché hoy. Así que estuvo muy buena la charla, me encantó. Y a mí me pasa, yo les quería comentar. Yo soy artista hace muchos años, y con la parte de la joyería empecé hace unos 5 o 6 años, pero tengo, y toda la parte, cuando hablan, yo he hecho toda una parte de obras de culturas, que en referencia a eso, que viste que acá cuando están hablando, uy, justo me atraganté, que cuando se está hablando del tiempo, como lo encaran los, viste, la charla que hicieron ahí con la gente de Chile, de este tiempo, y realmente es algo que yo lo tengo encarado en obras de escultura que he hecho en su momento, ¿no? Con la rueda, el eterno retorno, todo ese tipo de manifestaciones, que es otra forma de ver el tiempo, que no es la forma que la vemos normalmente, ¿no? Bueno. Bueno. Así que hay distintas maneras, ¿viste? Y también en el tema como yo también, ¿viste? De familia judía, todo, pero nuestro país, nuestra cultura es un mestizaje, tenemos gente de todas partes, y no solamente acá. Yo también he recorrido ahora, hace poco estuve en Perú, estuve en toda la zona de la que no es la turística de Perú, sino justo antes de la pandemia, justo me agarró a tiempo. Y cuando uno ve las obras, y hay tanta referencia, ¿viste? Y tanta que ver con lo que forma toda parte de nuestra cultura y nuestros antecedentes, ¿no es cierto? Yo quería decir algo con respecto a los materiales, que vos decías del chala, no, vos no eras, alguien había dicho del chala, o qué sé yo. A mí me parece que no pasa, o sea, que en realidad pasa por cómo se apropia uno de esos materiales y cómo los hace suyos. O sea, por ahí, o sea, hay gente que tendrá afinidad con determinados materiales y por ahí, o sea, o son autóctonos o no lo son, pero el tema es que si, digamos, cada uno al tomarlos, los va a tomar de una forma y les va a dar la impronta o se va a apropiar de ese material o de esa imagen o de lo que sea, de la forma en que sienta que lo tiene que hacer, digamos. Me parece que pasa por ahí un poco. Y el no imponerse, digamos, a trabajar con determinada cosa porque sí, porque eso se asocia con Latinoamérica o con Europa, con lo que sea, digamos. Sí, yo pienso lo mismo también. Es el sello que uno le deja al material. Claro, tener la libertad de trabajar con lo que uno le interesa, y darle la impronta de cada uno. Impronta de cada uno, igual. No limitarse con los materiales, sino trascenderlos, ir más allá. Exactamente, el material es un medio para llegar a un objetivo, en cierta manera. Pero no es único. Ya. Bueno, gracias a todas por invitarnos a estas charlas tan buenas. Muchas gracias. Bueno que hayan podido venir. Bueno. Muchas gracias. Chao, saludos a todas. Hasta luego y gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Fabi. Muchas gracias. Bueno, saludos a Federico entonces. Un placer escucharlo. Chao, hasta pronto. Chao. Hasta pronto.